En el curso de un crucero turístico es muy frecuente que se produzcan daños personales. Vamos a preguntarnos hoy qué tipo de cauce jurídico puede seguir la reclamación de estos daños, haciendo una advertencia previa. En este tipo de supuestos, en este tipo de casos de derecho marítimo, es muy importante partir de cuál es el derecho aplicable. Y esta es una cuestión que depende de elementos como el pabellón del buque, el itinerario del crucero o el lugar donde se ha firmado el contrato. No obstante, nosotros vamos a partir del supuesto de que el derecho que resulta aplicable es el derecho europeo sobre la materia. ¿Por qué? Porque precisamente desde el 1 de enero de este mismo año 2013 está en vigor un nuevo régimen jurídico muy innovador sobre esta cuestión de los daños sufridos en el curso de un transporte marítimo, que es el que está plasmado en el Reglamento 392 del 2009, que supone la incorporación automática al derecho europeo del Protocolo de Londres de 2002, que instaura el más moderno régimen jurídico sobre la materia. En el marco de un contrato de transporte marítimo, un contrato de pasaje o bien un contrato de crucero, existe una clara obligación contractual del porteador consistente en trasladar incólume al pasajero a su destino. Es lo que se llama la obligación de seguridad del transportista. En el caso de que este pasajero sufra daño, se desencadenan unas consecuencias que, en virtud del moderno régimen establecido por el reglamento que acabo de mencionar, distingue dos grandes bloques. Por un lado, daños ocasionados como consecuencia de un suceso relacionado con la navegación y, en un segundo caso, daños causados como consecuencia de sucesos no relacionados con la navegación. Respecto al primero, como podrían ser daños como consecuencia de un abordaje, una varada, un incendio o una explosión, se instaura un régimen de responsabilidad objetiva, es decir, el lesionado, la persona lesionada, no tiene que probar la concurrencia de negligencia por parte del porteador. Y este porteador solo puede exonerarse de responsabilidad en casos muy tasados, como puede ser daños ocasionados por una guerra, un trastorno político militar, un hecho de la naturaleza que fuera imprevisible o inevitable, o un hecho culpa exclusivamente de un tercero que lo haya causado dolosamente. En este tipo de daños, hasta 250.000 unidades de cuenta, el porteador responde de manera objetiva. ¿Qué ocurre si los daños son superiores a esta cantidad? En este caso, el régimen de responsabilidad objetiva es sustituido por un régimen de responsabilidad subjetiva, es decir, el porteador solo responderá si concurre negligencia por su parte. Ahora bien, también aquí el derecho intenta beneficiar la posición del lesionado. ¿De qué manera? Invirtiendo la carga de la prueba. Mientras que en el régimen general cualquier lesionado tiene que probar la negligencia de la persona agente del daño, en este caso que nos ocupa, es el porteador el que tiene que probar que ha actuado diligentemente. Si no prueba esta diligencia, será responsable por esos más de 250.000 unidades de cuentas y hasta una suma de 400.000 unidades de cuentas de derechos especiales de giro. ¿Qué ocurre con los daños que no están relacionados con la navegación? Bien, por ejemplo, daños que se causa uno bailando en la pista de un crucero porque se ha tirado el trampolín de una piscina o porque ha jugado al voleibol. Son todos daños relacionados con actividades esencialmente arriesgadas. No parece razonable que el porteador pueda garantizar la seguridad del pasajero de la misma forma que lo puede hacer el propietario de un ferrocarril o el explotador de un avión donde el pasajero está inmovilizado en su sitio. Es por eso por lo que en el caso que ahora nos ocupa, el porteador responde solo en caso de que se pruebe su culpa. Si no se prueba su culpa, quedará exonerado de responsabilidad. Como consecuencia, es importante resaltar que en el marco del transporte marítimo de pasajeros, el pasajero debe responsabilizarse también de su propia seguridad. En absoluto depende, para el mantenimiento de su estado físico, de su bienestar físico, de la actividad exclusiva del porteador. Y eso es lo que hace que opere también una regla importante. En el caso de que concurra culpa del pasajero, en la medida en que esta concurra, será atenuada o incluso exonerada la responsabilidad del porteador. Y en ese sentido es importante decir que a bordo de un buque de pasaje, a bordo de un crucero turístico, el pasajero está sometido completamente a la autoridad del capitán en cuanto a su propia seguridad. Por tanto, cualquier desobediencia en este campo puede determinar la exoneración por parte del porteador. Y para terminar, ¿qué recomendaciones pueden hacerse en el caso de que una persona haya sufrido daños como consecuencia de un crucero turístico, de un contrato de pasaje?
Pues bien, tenemos que tener presente que dado que no siempre va a operar un régimen de responsabilidad objetiva, tenemos que hacer lo posible para preservar la prueba. ¿De qué manera podemos preservarla? En primer lugar, muy importante, conservando todos los contratos, documentos, correos, folletos, etcétera, que puedan ayudarnos a determinar el contenido del contrato. En segundo lugar, respecto a los daños, buscando cualquier prueba que pueda hacer fe de cómo se produjeron los mismos, bien sean testigos, fotos, parte de lesiones, gastos médicos, etcétera, etcétera. Y por último, es muy importante resaltar, para terminar, que todo el régimen que acabo de describir opera, según dice el propio reglamento de la Unión Europea, durante el transporte, es decir, durante la navegación. Lo que quiere decir que los daños que el pasajero sufra, por ejemplo, en la estación marítima o en el curso de una excursión de las que son frecuentes en el caso del crucero, ahí no se opera con este régimen de responsabilidad, sino que será el que corresponda, que no nos ocupa aquí ahora, el que determinará quién y en qué medida debe responder de los daños.